Continuando ahora con la doctora Claudia Alarcón Zaragoza, quien es doctora en Ciencias Sociales y Humanidades por la Universidad Autónoma Metropolitana, es maestra en Filosofía de la Ciencia por la Universidad Nacional Autónoma de México, es licenciada en Lengua y Literaturas Modernas Inglesas por la Universidad Nacional Autónoma de México, es investigadora en el Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM y es autora de diversos artículos y conferencias a nivel nacional e internacional. Entonces le damos la palabra, doctora. Bien, muchísimas gracias por este espacio en este foro. Em, bueno, yo me voy a centrar de manera muy particular. Ahí está, ya me ven. Gracias. Em, yo me voy a centrar de manera muy particular en mi experiencia de trabajo con adolescentes, hombres y mujeres privados de libertad desde hace ya muchísimos años. Y cómo es que la mirada del adolescente dentro de los espacios privados de libertad adquiere una dimensión muy particular que muchas veces, pues al menos desde lo que se trabaja como a lo mejor pensar una perspectiva de un adolescente prototípico, ¿no? Desde un adolescente que presenta una serie de rasgos que pudiéramos reconocer de manera colectiva en esas subjetividades. En el caso de los adolescentes privados de la libertad, pues tenemos dos factores que son fundamentales. Uno es la relación que mantienen penalmente con el Estado, que eso los pone en una posición muy específica, muy particular. Y la otra es eh, las historias o las experiencias que han tenido previamente antes de llegar al sistema. Durante todos estos años de trabajo, para mí ha sido muy interesante poder recuperar cientos de testimonios de adolescentes que han tenido que resolver de alguna forma como situaciones, ahorita que escuchaba las ponencias previas, efectivamente, ¿no? A lo mejor está esta idea de que la adolescencia se extiende en algunos casos pues pensaba yo como en el caso de los adolescentes privados de la libertad, se acorta de manera dramática, ¿no? A veces tenemos adolescentes que a los 12, 13 años, pues ya tienen que estar resolviendo cómo mantener al papá que está en prisión, cómo van a resolver el embarazo no deseado, cómo van a resolver la crianza de sus hermanos menores, porque el papá o la mamá tienen algún consumo problemático, o porque el hermano tuvo un conflicto con la banda rival y entonces todos están amenazados de muerte. Y ese tipo de situaciones pues pone a los adolescentes y a las adolescentes en condiciones muy particulares. Eh, yo quise hacer como una cosa muy sintética de los que me parece que son los factores fundamentales con los que eh, vale la pena recuperar la experiencia adolescente de estas personas privadas de libertad. Eh, dentro de, dentro de todos estos testimonios, eh, quiero hacer la aclaración que esto responde en un principio a un trabajo de muchos años con adolescentes varones, no solamente porque son la mayoría, ¿no? de los que están privados de libertad, ahorita más o menos se mantiene un promedio de 80, 70, 80 varones privados de libertad en la Ciudad de México, versus una decena de mujeres. Entonces, como que siempre hay mucho mayor demanda de trabajo, de atención con los varones por la población, pero ahora que también me he centrado en trabajar con mujeres, pues también es importante el factor género, esa distinción, que siempre es importante reconocer en cómo afecta una misma experiencia violenta a una población varonil que a una población femenil, ¿no? Entonces, yo lo que trabajo son tres variables comunes, que en este caso pues son el conflicto, la violencia y el daño, y esto que de alguna manera lo que yo he llamado es como es un ciclo de dolor, en el sentido de que los adolescentes entran a estos ciclos en donde
aparece un conflicto que a su vez los lleva a una experiencia violenta y esa experiencia violenta los lleva a una experiencia de daño. Y en eso se convierte todo su desarrollo, digamos, ¿no? En ese ciclo transcurre su desarrollo de vida adolescente, en el mejor de los casos, eh, o bien ya una vez incluso estando dentro de los centros de reclusión, centros de internamiento, pues eso también, bueno, ahora se les llama centros de atención, ¿no? Especializada, ya no se habla ni de tutelares, ni de centros de internamiento, ni de centros de intervenciones, nada de eso, ¿no? Pero bueno, es la corrección política del mundo moderno. Eh, pero lo cierto es que pues sigue siendo un espacio de castigo, ¿no? Eso no cambia en nada. Eh, lo primero con lo que trabajo yo es con el conflicto. Es uno de los elementos que a mí me interesa recuperar y reconocer cómo es que los adolescentes tienen esta relación con lo que ellos podrían enunciar como conflictos. Y fíjense que es muy interesante que siempre estos ejercicios los hacen de manera individual y si ellos y ellas los quieren compartir, pues los comparten con el resto de los compañeros del centro. Pero es muy interesante. Ellos hacen este ejercicio de escribir los conflictos que han tenido que enfrentar y cuando les pido que establezcan una edad ideal para resolver ese conflicto, en ese momento se les viene como el mundo encima, ¿no? Y dicen, no, pues es que yo tuve que resolver este conflicto a los 10 años y en realidad es un conflicto para una persona pues que ya tiene un trabajo, que ya tiene una familia, que a lo mejor ya tiene una casa, que a lo mejor ya tiene una carrera y sin embargo yo tuve que resolver esto cuando tenía 10 años, ¿no? Y entonces, ese mismo conflicto tiene un tránsito directo a un acto de violencia, como ahorita vamos a ver, y a su vez el reconocimiento de un daño al que son ellos y ellas sometidos de manera directa, ¿no? Trabajamos con esta idea del conflicto que está desarrollada desde la teoría del conflicto de gente que está haciendo estudios sobre paz, ¿no? La idea de que existen conflictos interpersonales y conflictos internos, ¿no? Los dilemas. Y es muy interesante cuando hablamos de los dilemas, es recurrente que el dilema que aparece en estos adolescentes es si delinquir o no seguir delinquiendo cuando salen del centro, ¿no? Y eso claramente conlleva a que el universo de sus decisiones está centrado y está englobado en esta identidad delictiva que de alguna forma les ha generado o se han desarrollado a partir de una historia de vida, pero que el mismo sistema estigmatiza, ¿no? Y etiqueta y sigue fortaleciendo esta cosa de que eso es lo que los define a ellos. No hace muchos días me decía una de las muchachas, de las chicas con las que trabajo, me decía, oye, Claudia, pero ¿tú qué sientes si cuando salimos nosotros, después de que has trabajado todo este tiempo con nosotras, ¿tú qué sientes de saber que volvemos a delinquir? Y dije, bueno, no importa lo que yo sienta, más bien tú dime, tú qué sentirías, ¿no? Si una vez que estuviste aquí 4 años, 5 años, de todo lo que te has privado, ¿qué sentirías tú si se recurre ya viendo como pasado por esta experiencia? Eh, Dentro de estos conflictos aparecen los conflictos internos, los conflictos interpersonales, y bueno, pues se habla mucho de cómo este tipo de conflictos lo que generan es una experiencia dolorosa en quien los vive, ¿no? Luego tenemos el factor de la violencia. Yo utilizo una tipología que también está vinculada con cuestiones y con análisis de la criminología crítica, que es esta distinción entre violencia directa, violencia cultural y violencia estructural. Si bien es cierto que cuando empecé hace muchos años a trabajar cuestiones de violencia con adolescentes, lo que más destacaba era la parte, pues evidentemente, ¿no? De los golpes, las agresiones verbales, cosas como el encierro o que los amarraran, ¿no? Eso todavía es muy común recuperar testimonios de adolescentes que pasaron muchos años de su infancia, pues que los amarraban porque la mamá se tenía que ir a trabajar, porque el papá
tenía que salir y entonces como no había quien los cuidara, pues había que dejarlos amarrados. Eh, pero ya conforme fui haciendo como un ejercicio más detallado, más prolongado, más cercano, ¿no? Más de alguna forma más íntimo, en el sentido de que ellos mismos empiezan a tener pues cierta confianza de lo que se está haciendo, con lo que estamos haciendo de manera conjunta, pues empezaron a aparecer una serie de violencias que pues identifiqué que ya podíamos hablar claramente de violencias culturales y violencias estructurales, ¿no? Y esto que les voy a mostrar, no sé si se ve bien allí, porque se me hace que está y verdad es que no les he abierto y no me dice nada. Ahí está, para que la vean mejor. Estos son algunos de los testimonios más comunes que he recuperado de estos cientos pues de entrevistas, instrumentos, pláticas, proyectos, de trabajos que he hecho con estas poblaciones. Y fíjense, todas estas son cosas que ellos muestran o que ellos revelan o que ellos enuncian como violencias a las que han sido sometidos, ¿no? Y entonces tenemos desde el papel de la policía, ¿no? Estos levantones policíacos, gran parte del trabajo lo he hecho en la Ciudad de México, en el Estado de México, concretamente. Eh, tenemos pues estos asesinatos, ¿no? Entre miembros de las bandas, ¿no? Dentro de su comunidad, desaparición de algún familiar, relaciones violentas entre miembros de la familia, abuso sexual por miembros de la familia o personas cercanas a ella, criminalización por el consumo de alguna sustancia, golpes, insultos. Y luego en la parte cultural, está de manera como clara el tema de la discriminación, ¿no? El reconocimiento de que son sujetos de discriminación, no solo por su edad, sino porque son varones, por su apariencia física, porque estar precarizados, porque vienen de la periferia, porque no estudiaron, porque tienen algún tipo de historial de consumo, porque tienen alguna discapacidad, producto de algún consumo ya problemático a esa edad. Y entonces, todas estas cosas son cosas que ellos mismos han ido, digamos, compartiendo. Y la parte de la violencia estructural, pues que responde básicamente a esto que el Estado de alguna forma eh, ha omitido, ¿no? Históricamente, que es el reconocimiento y la garantía de tener una educación pública de buena calidad para todas las personas, el hecho de que la educación no implica movilidad social, tener condiciones de poco bienestar social en las zonas donde viven, una falta de preparación o capacitación, mayor impunidad por falta de recursos económicos para acceder a la justicia cuando son acusados de manera injusta o por algún delito menor, ser procesados por no contar con recursos para defenderse. Eh, esta idea de que, bueno, esto entraría dentro de lo cultural, ¿no? Esta idea de que los pobres no pueden aprender cosas complejas, o que hay que decirles lo que, no nada más desde un adultocentrismo, sino también desde esta idea de que a los pobres hay que decirles cómo se tiene que vivir de manera sana, ¿no? Y de manera correcta. Em, y de allí algo en lo que me he centrado, una de las categorías con las que estoy trabajando de manera ya mucho más rigurosa en este momento es el tema del daño, haciendo este desplazamiento de cómo algunas perspectivas de la criminología crítica pues también ya eh, apuntan a la importancia de ya no ver simplemente o ya no ver forzosamente la acción delictiva como parte de una estructura, de una norma jurídica penal que nos dice qué es un delito, sino centrarnos en el componente del daño, ¿no? ¿Qué implicaciones de daño tienen estas acciones? Claro, en el caso del sistema es muy problemático porque el sistema todo el tiempo les está diciendo tu conducta delictiva, ¿no? Y entonces hablar con ellos sobre que no es la conducta delictiva lo que es importante, sino el daño que se ha causado y y que tú has generado, pero que al mismo tiempo tú has recibido,
pues eso rompe con ese discurso, ¿no? Reconozco tres tipos de daños, que es los que he identificado, que sería el daño por omisión, como falta de políticas públicas pensadas para la población adolescente, incumplimiento de reglas o leyes, el merecimiento del daño, el populismo penal. Como seguramente ustedes saben, cada vez se escuchan más estos discursos de que hay que elevar las penas, ¿no? Y hay que juzgarlos como adultos y que hay que ser más exigentes para que se aprendan, porque 5 años no les dice absolutamente nada. Luego está el daño intencional, que ese ya tiene que ver con una estructura de control, ¿no? Con procesos punitivos, con instituciones específicamente hechas para el castigo y con provisiones que se establecen a partir de la ley. Pensemos concretamente en el caso del aborto, en algún momento, ¿no? Cuando estaba penalizado en la mayoría del país, bueno, todo el país más bien, o el tema del consumo de sustancias. Y el daño cultural, que bueno, pues ese atraviesa muchos espacios. Eh, de manera muy rápida, una de las cosas que a mí me interesa en este ejercicio de estudiar el daño en adolescentes es cómo transitar de una idea de responsabilidad individual a una idea de corresponsabilidades sociales. Cómo nos comprometemos colectivamente a el bienestar, a la salud, a una salud integral de la población adolescente. Y esto tiene que ver con transitar de que el daño o el delito es un asunto de la vida privada y llevarlo a un nivel de la vida pública, ¿no? Ese es un tránsito que considero que tendría que hacerse. Ya no me voy a detener mucho, este es uno de los esquemas con los que últimamente he estado trabajando, haciendo esta recuperación, así como estuve recuperando mucho tiempo las experiencias de violencia, ahora me he dedicado a recuperar el daño, ¿no? Pensar, por ejemplo, el daño patrimonial. ¿Cómo es que un adolescente puede vivir un daño patrimonial, ¿no? Eso es parecer una pregunta extraña, pero lo cierto es que la relación que tienen con padres que están vinculados con la delincuencia, padres que están en la cárcel, padres que tienen algún consumo muy problemático de alguna sustancia, eso a ellos los hace estar conscientes de que a su corta edad, ¿no? A sus 10, 12, 14 años, ya están siendo sometidos a un daño patrimonial. Tenemos el daño político y social, a partir de haber estado privados de la libertad, el daño moral vinculado con cuestiones de hacinamiento, las experiencias generalmente de hacinamiento familiar están muy comprometidas en la relación que ellos tienen pues con ciertas conductas delictivas, ¿no? Eh, y bueno, luego vendría el tema del género, que sí hay una distinción clarísima en la experiencia de las mujeres y los hombres. Fíjense, por ejemplo, me dicen las mujeres adolescentes que pues ellas quisieran tener visita íntima, ¿no? Porque ellos tienen, generalmente la mitad ya son mamás y algunas de ellas mantienen una relación estable de alguna forma con una persona, ya sea con el padre o el padre de su hija, de su hijo, o con otra persona. Y lo que les dice el sistema es, no, tú no, o sea, los hombres sí pueden, pero tú no, porque tú eres manipulable, ¿no? Tú como mujer eres víctima fácil de manipulación, por lo tanto, te mantenemos resguardada, te mantenemos protegida. Y eso claramente tiene una implicación distinta en la experiencia del encierro, ¿no? De la aplicación del sistema, ¿no? Esta sustentabilidad, ¿no? La igualdad sustantiva, que ahora Ale estuvo con ellas platicando y fue muy impresionante cuando les mostró los derechos específicos y les decía, Ale, ¿cuáles de estos derechos ustedes no han experimentado? Y hubo quienes dijeron, ninguno. Ninguno, no podemos decir que los hemos visto privilegiadas por uno de esos derechos. Em, Estas son las categorías contingentes con las que trabajo en materia de género, que es el tema de la edad, la clase social, la apariencia física, la edad y la salud, aunque a mí siempre me ha interesado incorporar la salud como el eje principal, ¿no? Como una mirada más integral sobre la experiencia adolescente. Eh, y bueno, pues con esto cerraría.
sé que es como algo muy sintético, es algo muy específico, hay muchísimo trabajo, pues de muchísima más reflexión, de muchísimos alcances y de muchas preguntas que hay detrás de esta búsqueda de sistematizar de alguna manera este ciclo de dolor que experimentan los adolescentes a partir del conflicto, la violencia y el daño. Y ahora lo que me interesa es cómo ir rompiendo con ese ciclo, ¿no? Cómo ir rompiendo con ese ciclo. En ocasiones es a través de la educación, en ocasiones, por ejemplo, los adolescentes vinculados con delincuencia organizada, pues allí son factores mucho más distintos, son mucho más complejos en el sentido de que muchas veces la banda criminal juega el papel de la familia, ¿no? Entonces no se les puede pedir que simplemente se desprendan de ese vínculo o simplemente la familia está organizada de manera que tienen una actividad delictiva ya históricamente y entonces tú le puedes decir, pues mira, vete de tu casa y corta con tu familia porque pues es su papá y aunque su papá sea el líder de la banda de secuestradores, pero pues es su papá, ¿no? Y cómo lo va a dejar, y a la mamá se la vive alcoholizada y explota sexualmente a la hija, pero pues es la mamá. Entonces, ese tipo de factores acaban siendo de muchísima complejidad, pero al mismo tiempo yo creo que lo que hace falta de alguna manera es construir metodologías muy particulares, porque sí hay constantes, ¿no? Sí encontramos constantes que son visibles en estos casos y cómo ir construyendo colectivamente desde la universidad, desde las organizaciones de la sociedad civil, desde la sociedad civil organizada, desde las mismas instituciones de justicia, cómo construir estas formas en las que pudiéramos lograr que se rompieran estos ciclos de dolor, ¿no? En el caso de los adolescentes. Pues eso sería todo y muchísimas gracias. muchísimas gracias, doctora, porque no solo son miradas contingentes, sino emergentes, alternativas, divergentes, disruptivas y son las que hacen falta para complementar. Eh, Vamos a pedirle de favor a Marina, aquí tenemos la participación justamente de una adolescente que nos va a presentar una mirada propia. Ella está terminando la preparatoria, es Denise Marino Zuleta, y ella nos va a presentar una mirada, una aproximación a una primera lectura, a una primera revisión de la ENAPEA, que es la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo Adolescente. Y si no tengo mal entendido, la moderadora nos va a dar algunas preguntas, algunos comentarios para que podamos hacer un cierre de 3 minutos cada quien y podamos estar en tiempo de tratar de ofrecerle al auditorio, porque esto queda sincrónico, algunas palabras claves, alguna pregunta, algún dato concreto, porque la sociedad entiende que la universidad problematiza, pero también quiere soluciones, también quiere el remedio y el trapito, y yo creo que están en todo su derecho. Entonces, Marina, tienes la pantalla, tienes el micrófono para que por favor tomes la palabra. Te pedimos autorregulación y tratar de decirnos, de compartirnos, como qué preguntas estamos respondiendo, porque si no es muy fácil, muy fácil perdernos. Entonces, si nos compartes un poquito tu pantalla para hacer la prueba y ella, además de estar concluyendo ya la preparatoria, pues ha preparado algunos temas, ha estudiado, ha hecho investigación sobre temas de desarrollo, psicología del desarrollo, pues obviamente en su nivel, en su experiencia, y le agradecemos mucho que sin tener ninguna calificación ni ninguna gratificación de por medio, pues se haya dado a la tarea. No sé si me estás escuchando, Marina. Sí, buenas tardes. Muy bien, Marina, pues eres bienvenida. Por favor, ya estás en posesión de la pantalla, del micrófono. No sé si nos escuchas, porque aquí tenemos Sí, muchos sí. problemitas. Entonces, la computadora no se oye muy bien, no nos vas a ver aquí, pero estamos poniendo la grabación que se está haciendo al aire
tiene micrófonos estándares, entonces, pues adelante, por favor, si te autorregulas unos 10 minutitos, hija, para que vayamos pensando nuestro cierre. Y tú me dices si te proyecto en la pantalla, es la presentación que dice Adolescentes Derecho o presentación Derecho. ¿Es una que dice la maduración mental y física? No. Sí, sí es esa. ¿Esta es? Sí, Maduración mental y física de los adolescentes. sí, sí, sí. La voy a compartir para ver si es la que, y tú me dices si yo le voy cambiando para quitarte esa presión. Ok, gracias. A ver, ¿tú me indicas? Sí, No sé si quieras abrir un momentito tu cámara, aunque sea para saludar, y luego ya podemos iniciar. Y si no puedes, sí, adelante. Y la sí, abrimos sí al es esa. Tú no te preocupes. Adelante, tú me vas diciendo y yo le voy aquí, yo vamos apoyando. Ok, pues el tema que decidimos fue la maduración mental y física de los adolescentes, que, ay, Tú no te pares, tú síguele porque aquí la cosa es que hagamos lo que podamos con lo que tengamos donde estemos. Y ok, la grabación está aquí en la pantalla, entonces en la liga de Zoom, así que tú adelante. ¿Puedes ver la y presentación en pantalla? sí, sí la puedo ver. Perfecto. Pues entonces con que la veas tú, ahí le seguimos. Adelante. Alguna de las preguntas que realizamos fue, ¿cuándo deben ¿cuándo deben empezar a conocer su cuerpo y sentimientos niñas y niños? ¿Qué define a la adolescencia? ¿Cómo impacta un embarazo en la vida de un adolescente? ¿Qué entiendes por estrategias de prevención? ¿Cómo está estructurada la estrategia preventiva del embarazo adolescente en APEA y qué partes tiene? ¿Y es de utilidad para la población general al infantil y juvenil? Bueno, en este caso responderemos estas preguntas con un breve resumen y sería, ¿cuándo debemos empezar a conocer nuestros cuerpos y sentimientos las niñas y los niños? Pues más que nada, yo diría que desde temprana edad, por lo que he vivido y he pasado en la escuela, está bien una educación, ya sea en casa como en la escuela. Entonces, desde temprana edad, irlos guiando poco a poco para que ellos vayan conociendo y creciendo, pero ya teniendo conocimiento e información sobre los sentimientos y sobre cómo está conformado su cuerpo. Es importante saber el nombre de las partes del cuerpo, nombrar las partes íntimas sin sobrenombres y sin burlas, porque pues igual, como yo he ido en las escuelas y cuando estudiábamos en biología y así, siempre había como esa burla o ese mofo hacia el nombre de las partes íntimas, el cual pues no se debería de hacer. La siguiente sería tener apertura con los padres para comunicar emociones y sentimientos. Más que nada con un adulto, en todo caso, el padre de familia, que sería el de más confianza, para que ellos también nos puedan guiar en las decisiones que queramos tomar, ya sean buenas o malas, para que nunca haya un desbalance. ¿Qué define a la adolescencia? El tema de la adolescencia es algo complejo porque es una etapa en la que nadie sabe con certeza cómo actuar, cómo guiar, cómo criar a un hijo. Esto se debe a que primero que nada todos los niños nacimos y somos diferentes unos de otros. Y la otra es que todos tenemos diferentes objetivos, gustos, metas, cosas que nos gustan y disgustan, más que nada la personalidad de cada quien. Y al momento de que los padres se enfrentan con esta etapa en sus hijos, para ellos también es un aprendizaje al estar con ellos, al conocer cómo es su comportamiento ante cada problema o ante cada controversia que hay. También los padres conocen esa parte de su hijo y aunque no es fácil, tampoco es imposible. Y si crecen juntos y van siguiendo los procesos, el padre de familia y el hijo, será una educación sana. El significado de la adolescencia que da Google es periodo de la vida humana que sigue a la niñez y procede a la juventud. Pero pues en realidad no dice nada como en verdad qué es la adolescencia, los problemas que podemos enfrentar o todos los problemas que es para todo el mundo exterior y alrededor de ese niño y adolescente.
Y las características propias serían buscamos pasar los límites y desafiarnos. Lo emocional pesa mucho más que lo racional en las decisiones. Búsqueda de placer y de sensaciones nuevas. Valoramos la recompensa social más que el riesgo mismo. Perdemos de vista lo real de los riesgos cuando estamos en un grupo. Todo esto lo realizamos los adolescentes. Pues más que nada puede ser con el fin de explorar, de seguir un grupo, de pues lo que lleva del crecimiento, de la rebeldía, de que a veces nos gusta más estar afuera que estar con nuestros papás o los límites que nos ponen y pues los adolescentes todo eso lo sobrepasamos. Pero la adolescencia también es cuando adolecemos de conciencia, adolecemos de riesgos, adolecemos de muchas cosas alrededor en las que podemos caer o hacer todo por el hecho de pertenecer o todo por el hecho de conocer nuevas experiencias, nuevas cosas, pensando que nunca va a repercutir en algún futuro o no va a repercutir en algún presente, ya sea corto o largo plazo. ¿Cómo impacta un embarazo en la vida de un adolescente? En muchas cosas alrededor de su vida puede ser académica, que en la mayoría de los casos no continuamos con los estudios, personal, cambios físicos, un trauma, violencia, depresión, riesgos de salud física y psicológica. Salud, aborto espontáneo, parto prematuro, infecciones graves, muerte materna. Familiar, nuestros padres se enojan, nos asignan tareas de adultos, incremento de violencia física, matrimonios improvisados. Social, dejamos de asistir a fiestas, el grupo de amigos nos segrega, incremento de riesgos en vía pública. La laboral, más que nada, sería la disminución de ofertas laborales. ¿Qué entiendes por estrategia de prevención? La estrategia de prevención se puede ver o analizar como actuar con anticipación sobre un problema y antes de que éste nos repercuta a un corto o largo plazo las consecuencias. Compartir conocimientos sobre el tema, mantenernos informados con personas preparadas en el tema, estar atentos a situaciones que nos pueden poner en peligro tanto física como mental y social, reducir factores de riesgo, disminuir consecuencias a corto y largo plazo, como ya había mencionado. Aquí tengo un claro ejemplo, un mapa conceptual que dice, tengo derecho a decir no, saber sobre métodos de protección, elegir mi método de planificación, tener una vida sana y segura, reconocer las consecuencias de mis actos, recibir orientación sobre la sexualidad, saber sobre las infecciones de transmisión sexual, conocer y respetar mi cuerpo, declarar y aclarar mis dudas, decidir cuando estoy preparado. ¿Cómo, cómo está estructurada la estrategia preventiva del embarazo en APEA? Número de embarazos en adolescentes en México con absoluto respeto a los derechos humanos, particularmente los derechos sexuales y reproductivos. Objetivos específicos que se buscan sería contribuir al desarrollo humano y ampliar las oportunidades laborales y educativas de las y los adolescentes en México. Esto con el fin de que ellos puedan tener una vida digna, tener una educación y en un futuro tener un trabajo, una familia y una vivienda digna. Propiciar un entorno habilitante que favorezca las decisiones libres, responsables e informadas de los y las adolescentes sobre el ejercicio de su sexualidad y la prevención del embarazo. Esto que el entorno sea sano, el familiar al igual tenga esa madurez alrededor en la escuela, todos sus amigos, con la gente que se relaciona y se junta. Asegurar el acceso efectivo a una gama completa de métodos anticonceptivos. Al garantizar el derecho de las niñas y los niños, la población adolescente, al recibir educación integral en sexualidad en todos los niveles educativos de gestión pública y privada. ¿Por qué es preponderante garantizar el derecho a recibir educación integral en sexualidad en todos los niveles educativos? Porque la falta de una educación apropiada nos lleva a obtener información sobre la sexualidad de redes sociales, páginas de internet,
cosas que encontramos ahora en la actualidad en TikTok, que probablemente ni siquiera son reales, ni siquiera tienen alguna liga de algún médico que lo compruebe, páginas de internet y pornografía, muchas veces distorsionando la sexualidad. A nuestros padres deberían de enseñarles de cómo hablar con sus hijos sobre la sexualidad de una forma apropiada y segura, para reforzar lo que aprendemos en las escuelas. Igual, como ya decía, tiene que ser esta educación en casa y en escuela, para que estos se lleven de la mano. ¿Es de utilidad para la población en general? Claro que es de utilidad para toda la población, pero la población infantil y juvenil, como bien dijimos, carecen de la capacidad de manejarnos por nosotros mismos y de gestionar nuestras emociones. Por lo que son temas de poco interés, es decir, que pues no le prestamos tanta atención en eso, tenemos más cosas importantes en nuestra realidad que hacer, preferiríamos salir de fiesta o tener algunos otros intereses, priorizando otras cosas antes que la salud que nosotros podemos tener, las consecuencias que nosotros tendríamos al hacer un acto sin conciencia alguna. Por lo que son temas de poco interés, es por eso que las actividades e información debe estar elaborada de manera amena, divertida y accesible para que desde nuestra familia y las escuelas lleguen oportunamente esa información hacia nosotros. Y la conclusión de esto sería que todos estos cambios y avances que tienen los niños y que tenemos los adolescentes tienen que ser guiadas sobre cada tema, decisión o duda que tengamos sobre explorar o conocer nuestro cuerpo. Es un tema complejo, ya que no todos lo conocemos en el tiempo necesario. Hay unos que antes o hay unos que después, donde ya tenemos conciencia o madurez física y mental de nuestros actos y las consecuencias que conlleva explorar y tomar decisiones propias en un presente o en un futuro. Eso es todo. Marina, muchísimas gracias. Nos das un toque, un cierre de esperanza para empezar de que los estudiantes, las jóvenes, las bachilleres entienden perfectamente, tienen la capacidad de hacer una exposición tan estructurada y tan clara con sus preguntas, sus respuestas, su fuente, sus referencias, sus imágenes. Nos das un toque muy, muy claro porque nos estás brindando, primero que nada, una clara comprensión y una participación importantísima. Aquí vemos que utilizas adecuadamente la palabra adolecer. Adolecer no es carecer, sino es justamente lo contrario, es tener. Así que te agradecemos mucho porque nos das características, nos dices claramente aquí encuentro un significado en Google y no dice nada, no me dice nada. Así que la verdad nos privilegiamos de que aquí en la universidad creemos en la intergeneracionalidad y también escuchamos con mucho gusto y con mucha atención a las adolescentes, a los niños, a las niñas, y estamos poniendo el ejemplo, estamos poniendo la muestra de una polidialogicidad con profundidad, un trabajo colaborativo. Entonces, voy a dejar el micrófono a la moderadora para que en el orden que ella indique, pues podamos hacer un cierre de 3 minutos, de 2 minutos, y que podamos cerrar el panel el tiempo. Estamos a las 6:37 y entonces pues le cedo la profesora y te pediría que no te retires, que nos hagas el favor de pensar como si fueran en 8 columnas, alguna llamada a la acción, lo que te deja, por qué invitarías o una invitación concreta para que seas tú la que cierres este panel con una voz potente, fresca y realmente convencida y comprometida. Muchas gracias, Marina. Gracias por tu tiempo y por tu esfuerzo. Gracias. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, pues fueron ponencias muy interesantes. A mí me llama mucho la atención cómo se viven las adolescencias privadas de la libertad y privadas de la libertad. Creo que son puntos donde no volteamos a ver, donde no los vemos, los catalogamos como criminales, como delincuentes, incluso hacemos uso de estas palabras para dotarles de esa criminalidad y de esa maldad y que no se nos, no tentarnos el corazón por ellos. Entonces, un punto que me llama mucho la atención es la parte de la delincuencia organizada. ¿Qué hace la delincuencia organizada con los adolescentes? ¿Qué les da?
que la sociedad en general o la familia y la comunidad no les está dando, y en ellos están buscando ese sitio de cuidado, de resguardo y protección, ¿no? Entonces, también es un punto muy, muy importante y a reflexionar. También que a los adolescentes y las adolescentes no les dotamos en el ser de esa capacidad, ¿no? O sea, creemos que ellos no son capaces de decidir, pero en la parte de la punición de castigos, ahí sí creemos que tienen ellos la capacidad de recibir estos castigos. Entonces, creo que es un largo camino por recorrer, por seguir reflexionando, seguir dando estos espacios donde se abran estas conversaciones para, pues, para seguir en reflexión y saber qué hacer con nuestros y nuestras adolescentes porque están en graves problemas y no lo estamos viendo. Entonces, pues muchísimas gracias y muchísimas gracias a las doctoras y a todas las ponentes del día de hoy porque fueron muy interesantes. Muchas gracias. A ver, concluyo. ¿Sí? Bueno, pues en primera, para decir lo enriquecido que ha sido este evento, es un gusto el que hayan participado, no sé cuántas adolescentes participaron, pero al menos la que acaba de pasar, Marina, ha sido excepcional. Y creo que me voy a referir a lo que ella señala en términos de no encontrar bien el concepto de adolescencia, ¿no? Y lo propio que a veces se usa desde el adultocentrismo como el adolecer, que es carecer. Y a mí me encantan las definiciones de Rousseau y de Stanley Hall, que describen la adolescencia como una explosión de emociones, como aspectos difíciles de controlar, que eso hay que tenerlo muy presente. Y también quisiera señalar a alguien que dijo en algún momento, caro pagaron los niños y niñas y adolescentes haber sido descubiertos, ¿no? Porque de no tener ni siquiera la representación de siglos pasados, pues entonces ahora se les controlaba absolutamente todo. El ocio, lo que se van a estudiar, lo que no van a estudiar, etcétera. Entonces, yo creo que hay que poner la mirada fuera del adolescente. Hay que poner la mirada en generar condiciones para tener adolescencias capaces de decidir, capaces de confrontar incluso, ¿no? Como diría Winnicott, realidad y juego a sus padres, a sus madres, hacer ver que ellos pueden y tienen capacidad para ello. Me parece que la invitación que nos hace la doctora, decir, pues sí, tenemos que plantear algo, pero el remedio y el trapito, pues a mí me parece que lo inmediato, digo, con independencia de todas las necesidades de políticas públicas que se requieren, sobre todo en la escuela, que a mí me parece que es una parte y un paliativo muy importante frente a los niveles de violencia que viven, pues a mí me parece que en lo inmediato, desde la docencia, todos nosotros los que formamos parte de nuestra universidad, de las universidades, me parece que tenemos muchísimo que hacer. Me parece que tenemos que generar esas condiciones de no discriminación, de posibilidades de escuchar, escuchar en ese derecho que tienen los adolescentes de expresar lo que quieren, de escucharlos, pero de escucharlos desde donde hablan, no desde donde estamos. Entonces, generar las condiciones para entender desde sus contextos me parece que es una tarea que semestre tras semestre tenemos que generar y tenemos que apostarle a, a tratar de entenderlos, a tratar de entender dónde está alguien que se vuelve invisible. Tenemos que buscar todo eso. Entonces, bueno, pues no tengo más que decir que se repiten muchos de estos eventos multidisciplinarios, que en verdad se sacan muchas ideas, pero necesitamos también como
fuerza para generar proyectos integrales para poder, desde donde estamos, poder intervenir. Muchísimas gracias y muchas felicidades por el evento. Muchísimas gracias. Pues estamos aquí en nombre de la profesora Alejandra Marlene Gómez Barrera y su servidora, la que de la voz, Graciela Concepción Estaines Vega, haciendo trabajo interdisciplinario, pues es muy difícil decir realmente mucho que pueda abonar, pero quisiera decir algunas palabras claves de cada una de las ponentes. Primero que nada, el de la doctora Violeta Feria, quiero dejar la invitación y el aporte tan importante respecto al uso de los niveles, el macronivel, el mesonivel, que pues ya nos los había dado Bronfenbrenner hace tiempo, pero creo que nos da un aterrizaje muy bueno de cómo aprovecharlo y cómo verlo. En el caso de la doctora Claudia Alarcón, pues ni qué decir, por favor, el tema de la población tan particular, la población meta objetivo, que es una muestra muy, muy clara, pues, de las vulnerabilidades múltiples como las define la ley, y poner las cosas por su nombre, porque, pues, de pronto nos quedamos con todos los resultados positivos, ¿no? Y maravillosos y todo lo que se está avanzando, pero vemos que estas poblaciones, pues, siguen con unos rezagos muy importantes y que, pues, hay que documentar lo que cuentan, lo que dicen, lo que sienten, lo que requieren, que desde luego no va a ser fácil de satisfacer. En el caso de la doctora María del Carmen Montenegro Núñez, pues no hay vuelta de hoja, que nos vuelve a decir la importancia de los filósofos, de la perspectiva histórica, que nos dice, a ver, ¿cuándo empezó la adolescencia? ¿Cuánto dura? ¿Y en dónde? Porque pues ya sabemos que en la antigüedad pasabas de ser niño a ser adulto, y a ser guerrero, y a ser marido, y a ser no sé cuántas cosas. Entonces creo que estamos en esta etapa afortunada de poder construir estas adolescencias, de verlas, de nombrarlas con toda puntualidad, y bueno, podría decir yo muchas más cosas, pero sí quiero resaltar el valor de la ponente, de la última ponente del panel, la adolescente, que nos pone muy clarito en un esquema de colores, nos dice, yo tengo derecho a nombrar, a decir no, a tener miedo de no pertenecer a mi grupo, de no decir algo en voz alta, pero nos dice muy claramente por qué no vamos a poder nombrar claramente, sin burlas, sin discriminación, sin estigma, nuestro cuerpo y saber qué nos pasa. Estamos llegando a ciertos debuts sexuales sin saber ni cómo se llaman y banalizándolos. Y perdón por el uso, yo soy muy laica, pero hay que sacralizar nuestro templo, que es nuestro cuerpo, donde nuestra mente se asienta, y creo que vale la pena reivindicar eso con claridad, poder hablarlo sin vergüenza, sin penas, sin este peso de las morales religiosas, que creo que es ahí a atacar el tema de la importancia de lo laico. Y bueno, yo no quiero dejar fuera algunas de las discusiones que tendríamos que introducir tal vez en nuestro próximo panel o incluso en el Congreso de abril. Esto que el CIEG está tratando ahorita sobre la ética loca, porque tenemos un peso muy fuerte en las disciplinas muy especializadas respecto a las naturalizaciones, ¿no? Lo que es natural, y lo tenemos que deconstruir, porque lo primero que nos ataca principalmente a las mujeres y a las adolescentes, pues está loca. Es el primer epíteto que se nos carga por ser diferentes, por hablar diferente, por expresarnos diferente. Entonces, creo que sí habría que incluir, sobre todo en la adolescencia, estas éticas locas que además, como lo vimos en las películas que hemos recomendado, Intensamente 1, Intensamente 2, este flujo tremendo de emociones en un mismo día, estoy contenta. Y yo quiero cerrar con esta pregunta y quiero invitarlas a que nos ayuden a contestarla. ¿Cuáles son las luces y las sombras de las emociones? Porque no se trata de ahogar las emociones, ni de ahogar ni de eliminar el conflicto. Será imposible eliminar el conflicto, no seríamos humanos. Pero sí, ¿cuáles son las luces y las sombras de las emociones? Creo que ahí tendríamos que trabajar, porque es el Big Bang, la rueda de la fortuna donde están las y los adolescentes, y creo que todas y todos tendríamos que empezar a ponernos en ese locus, no en un locus de control, sino un locus ontológico, de ese ser que
que está mutando, que está variando, que no sabe ni qué le pasa, que necesita el acompañamiento, que necesita la escucha informada y sobre todo ir documentando estos procesos, estos trances. Así que, pues sin más, dando el agradecimiento en nombre de mi colega Alejandra Marlene Gómez Barrera y Graciela Staines, sobre todo de la Facultad de Derecho, nuestra directora, la directora Xiomara Venegas Trejo y todas las autoridades que hacen posible esto, sobre todo el equipo técnico, los jóvenes, el Laboratorio Virtual de Derecho y Desarrollo Sostenible, Aula Virtual, el maestro Hernández Meneses, Nicolás Rodríguez Cruz, Carlos Sánchez Carrasco y todas y todos los que han hecho posible realmente este séptimo panel, séptimo coloquio, salud intergeneracional y de salud adolescente, invitándoles a estar al pendiente, a pedirnos los criterios editoriales, a participar en nuestro Congreso de Niñeces y Adolescencias el 25 de abril. Están convocados, correo electrónico inclusionygenero@gmail, y ahí tienen también los teléfonos debajo de los correos que están ahí en aula virtual. Ahí están los teléfonos, están las descripciones de la forma de participar. El día 30 de enero se cierra la participación en las memorias y en el libro se entrega antes de las 12 de la noche las ponencias que quieren estar sujetas a la evaluación y ya estamos preparándonos con fecha cierta. Muchísimas gracias, un abrazo, hasta siempre. Muchísimas gracias a nuestra moderadora también, Brenda, y les decimos hasta ahora quedan invitadas, invitados a participar en esta red que esperamos que crezca inter, multi y transdisciplinariamente. Muchísimas gracias. Maestro, cerramos la grabación. Muchas gracias, muy amables. Hasta siempre. Marina, perdóname, tú vas a cerrar el panel. Te escuchamos y pues esperamos que hayas tenido una grata experiencia. Discúlpame, por favor, no quiero dejar fuera a nadie. Marina, ¿nos quieres decir algunas palabras? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo te sentiste con el material, por favor? Muy bien, gracias por más que nada dejarme participar y darme la oportunidad de presentar los temas y también cómo los vemos nosotros, porque igual sigo siendo parte de la adolescencia y pues cómo se las podemos presentar a ustedes. Y ya. Muchísimas gracias. Un abrazo de corazón. Mil gracias. Gracias. Hasta la próxima. Eres bienvenida. Gracias. Hasta pronto. Bye, gracias. Maestro, ¿podemos cortar la grabación, por favor, si me escuchas? ¿Podrías prender tu micro, maestro? Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Estamos terminando en tiempo, 6:50 y 52. Así que muchísimas gracias, maestro. ¿Nos escuchan? Mariana, un beso, un agradecimiento, porque sabemos que estás en exámenes y que estás agobiadísima. De verdad, muchas gracias. Muy valiosa tu participación. Qué bueno Gracias verte. por invitarnos. Y ya prendimos la cámara. Un abrazo, Sí. bienvenida. Aquí Hasta tienes luego. un espacio. Muchas Muchas gracias. gracias. Hasta Hasta pronto. luego. Muchas gracias. Hasta prontito. Nos vemos. Un abrazo. Maestro, córtale a la grabación para que no se... Gracias. Muy amable. Hasta luego. Ay.